supongo que ya está. ¿Sí? Vale. Buenos días a todos. Vamos a continuar donde lo dejamos. Quisiera pedir un favor a todas las personas que participamos cuando damos aquí la palabra. Y es un favor de aspecto técnico. Por favor, cuando subáis aquí, tomaros un tiempo de silencio para que podamos darle al botón de grabación. Y entonces, esos primeros segundos nos ayudan a que después podamos hacer los arreglos pertinentes. ¿Vale? Porque si uno sube aquí y empieza a hablar, pues entonces no da tiempo a nada, ¿no? Es un poco más complicado. Entonces, nos facilita a las personas que tenemos la responsabilidad. Hoy somos Loida y un servidor, otras veces es Óscar, que no se ve, que está todo negro hoy, pues fue. Entonces, es un poco más complicado eso, es un favor que hacemos, que nos vemos en la práctica, ¿vale? No es una cuestión de llamar la atención, sino de facilitar esto, ¿vale? O sea, no es... Vamos a continuar con el tema que nos había quedado pendiente, que dijimos que era como un apéndice. Bueno, pues el apéndice se ha hecho muy grande, porque era el tema de la consagración. Y digo que se ha hecho muy grande en el sentido de que es profundo y no os voy a explicar lo que me ocurrió cuando estaba meditando acerca de este tema. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que hoy en día Dios no se manifiesta por medio de revelaciones, vamos a decir, concretas y específicas o visiones, sin embargo, la Escritura sí que muestra de que Dios habla de diferentes maneras. Puede hablar, por ejemplo, a través de sueños. Y hermanos, hay personas que se han convertido porque han tenido sueños, hoy en día. Y hay personas y hermanos que dicen que esto no se puede dar, que esto ya pasó. Que esto era una cuestión en los tiempos de las Escrituras, en los tiempos de los apóstoles, y que ahora no se puede dar. Yo no limitaría a Dios. Personalmente, es una cosa muy, muy concreta, porque cuando escuchamos a personas que no tienen la revelación escrita, en el sentido de tener, como nosotros hoy tenemos el privilegio de una revelación, que podemos leer todos los días, y esto es un privilegio que muchos hermanos no tienen. Y sin embargo, Dios les habla, porque Dios no se limita a nuestras limitaciones, vamos a decirlo así. Pero ya dije que no iba a hablar acerca de esto. Pero sí que se me ha hecho grande este tema. Y este tema lo vamos a tocar desde el pasaje base, que es la primera vez que sale el tema de la consagración, que sale en el libro de Levítico, que os invito a abrir la Biblia. Libro de Levítico, capítulo 27, versículos 14 al 34. Lo vamos a leer y acto seguido vamos a orar para encomendarnos a Dios. Libro de Levítico, capítulo 27 y versículo 14. Dice así: Cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala. Según la valorare el sacerdote, así quedará. Mas, si el que dedicó su casa deseare rescatarla, añadirá a tu valuación la quinta parte del valor de ella y será suya. Si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová, tu estimación será conforme a su siembra. Un homer de siembra de cebada se valorará en 50 siclos de plata. Y si dedicare su tierra desde el año del jubileo, conforme a tu estimación quedará. Mas si después del jubileo dedicare su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo, y se rebajará de tu estimación. Y si el que dedicó la tierra quisiere redimirla, añadirá a tu estimación la quinta parte del precio de ella, y se le quedará para él. Mas si él no rescatare la tierra y la tierra se vendiera a otro, no la rescatará más, sino que cuando saliere en el jubileo la tierra será santa para Jehová.
como tierra consagrada. La posesión de ella será del sacerdote. Y si dedicare alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia, entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el año del jubileo, y aquel día darás tu precio señalado, cosa consagrada a Jehová. En el año del jubileo volverá la tierra a aquel de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra. Y todo lo que valorares será conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 jeras. Pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey u oveja de Jehová es. Mas si fuere de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a tu estimación y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio. Y si no lo rescatare, se venderá conforme a tu estimación. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere, de hombres y animales, y de las tierras de su posesión. Todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este tiempo en el cual podemos reunirnos de forma libre, Señor, en torno a tu palabra y te rogamos que, tal y como Esdras, que nos ha sido leído por Miguel Ángel, abría la escritura y tenía personas que estaban poniendo el sentido acerca de lo que decía tu palabra en aquellos momentos, pues de esta manera te rogamos que tú nos ayudes con tu Santo Espíritu para poner el sentido y para poder aplicar tu palabra a nuestra vida acerca de este tema. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Cuando hablamos del significado de las palabras, podríamos hablar de un significado amplio y un significado más concreto y específico, ¿vale? Esto se aplica a un montón de palabras. Dejadme decir que ambas son válidas. O sea, cuando hablamos del significado amplio de las cosas, es válido. Cuando hablamos del significado concreto y específico de las palabras, también es válido. Pero no obstante, ocurre a veces que cuando nos centramos solamente en mirar el significado amplio de las cosas, el significado amplio de las palabras, y miramos solamente esto, perdemos de vista el significado concreto y específico. Porque las palabras tienen un significado concreto y específico. Y cuando vamos a la palabra de Dios, hay cosas que son específicas. Y si miramos, sí, tenemos que mirar el sentido amplio de las cosas, está muy bien, pero hemos de mirar también el significado específico de las palabras porque nos perdemos conceptos o significados que nos pueden ayudar mucho en la comprensión de las Escrituras y de temas, como decíamos, de grandes temas bíblicos, nos pueden ayudar muchísimo mirando el significado concreto. Esto a veces creo que perdemos de vista esto. Así que, conforme vayamos viendo, espero que vayamos entendiendo por qué digo esto. No obstante, me he tomado la libertad de mirar el significado que da el diccionario. Y he ido a la RAE, para hacerlo bien oficial, que es la Real Academia Española de la Lengua, y pone 6 significados, ¿vale?, de esta palabra, 6 acepciones, como dirían los lingüistas, ¿vale? Número 1, hacer sagrado a alguien o algo. Número 2, conferir a alguien o algo fama o preeminencia en determinado ámbito o actividad. Por ejemplo, ponen los ejemplos, aquella novela lo consagró como gran escritor.
Es un ejemplo. O la computadora se ha consagrado como instrumento imprescindible. Tercer significado, dicho de una autoridad competente, reconocer o establecer firmemente algo. Cuarto significado, dedicar, ofrecer a Dios por culto o voto una persona o cosa. Quinto, dedicar con suma eficacia o ardor algo a determinado fin. Consagrar la vida a la defensa de la verdad, ponen este ejemplo, o consagrarse al estudio. Este es otro ejemplo. Y sexto significado, dicho de un sacerdote católico. Pronunciar en la misa las palabras que operan la transubstanciación. Es decir, cuando consagran la hostia. Eso es concretamente a lo que se refiere. Pausa. Esto está tomado de la RAE. Creo que nos acercamos al significado, especialmente según el punto 3 y el punto 4. Lo recuerdo. Dicho de una autoridad competente, reconocer o establecer firmemente algo. Y cuarto, dedicar, ofrecer a Dios por culto o voto una persona o cosa. Y esto es concretamente de lo que trata aquí en Levítico. Dios establece lo que es la consagración, a quien afecta la consagración o a lo que afecta la consagración, y concretamente nos ayuda también a dividir el pasaje en tres partes, ¿vale? Tres partes que son los diferentes ámbitos en los cuales Dios expone los principios sobre los que su pueblo debía de regirse en cuanto a este tema, o en cuanto a este aspecto. Y vamos a verlo. Número 1, el patrimonio. Los versículos 14 al 25 están hablando acerca del patrimonio de la gente. Las tierras, las casas, todo esto que forma parte del patrimonio, ¿no? El patrimonio de uno. Y esto variaba su valor en cuanto al año que tocaba el jubileo, que ocurría cada 50 años. Es decir, Israel tenía una manera de verse, de tratar con los aspectos de la propiedad. Y era un evento que se hacía la restitución de las tierras a sus dueños que se habían establecido como dueños. ¿Por qué? Porque se había hecho una repartición de la tierra que se hizo años más tarde de este pasaje, lo hizo concretamente el caudillo Josué. Si vamos a Josué, en los capítulos se establece una repartición de la tierra y Moisés también hizo una repartición de la tierra con 2 tribus y media. Previamente, antes de entrar a la tierra prometida, porque escogieron quedarse a un lado del río. Antes de cruzar el río Jordán, que eso lo hizo Josué, con el pueblo de Israel, 2 tribus y media pidieron quedarse ahí. Vale. Pues esta repartición se establecía también por casas y por familias. Entonces, cada 50 años, entre esos 50 años, podías vender, podías intercambiar, podías hacer diferentes cosas, ¿no? Operaciones económicas, vamos a decirlo así. Pero a los 50 años que tocaba el jubileo establecido por Dios, que no tiene nada que ver con la peregrinación a Santiago, cada 50 años, esas tierras, esas propiedades volvían a sus dueños originales. Eso es lo que se llama el jubileo. De ahí que diga lo que dice acerca del valor de las cosas que, de manera lógica, no valdrían igual si tú estabas en el año primero, a distancia del jubileo, claro, no valían igual, tenía que valer más, que si estabas en el año 49 y tú querías traspasar la tierra, o sea, venderla o cederla, o entregarla. Entonces valdría menos. ¿Por qué? Porque estaba más cerca el jubileo en el cual se restituiría la tierra a su dueño original. ¿Entendéis la valoración? Y para ampliar esto podéis leer el capítulo 25 de este mismo libro, que donde lo explica esto con todas las implicaciones que tiene. Esto os lo dejo de tarea, si tenéis curiosidad. Porque es curiosísimo cómo Dios establece los principios económicos o patrimoniales. Es muy curioso.
Entonces, esto afectaba al patrimonio, número 1. Número 2, afectaba, en el segundo apartado, a los animales y las personas, versículos del 26 al 29. Y aquí nos podemos dar cuenta de que empieza con una máxima que Dios mismo instauró, tal y como vemos un poco más adelante en Números 3, del 40 al 51, y 18, del 15 al 16, donde dice, señores, los primogénitos de las personas son míos. Y entonces, como los primogénitos, no solamente de las personas, sino de los animales, pero estableció como sustitución que los primogénitos de las personas podían ser sustituidos por un primogénito de un animal. Eso era la sustitución. ¿Por qué? Bueno, pues es crucial para todo lo que dice aquí, ¿no? Cuando dice en el 26, el primogénito de los animales que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará. Es decir, no puede ser consagrado. Tú no puedes dedicar a Dios, decir, yo dedico el primogénito del animal, que era sustitución de tu primogénito, de tu hijo primogénito, en este caso, para que lo entendamos. Si yo tengo a Israel, que es mi primogénito, y lo tendría que ofrecer a Dios, porque es de Dios, y Dios lo reclama, yo tendría en sustitución que ofrecer un cordero, que sería el primogénito de una oveja, ¿no? Entonces, ese primogénito, entonces yo digo, pues yo consagro a Dios el primogénito de la oveja. Y Dios dice, no, el primogénito de la oveja es mío. Tú dedicas a otra cosa. ¿Entendéis? Porque solemos ser muy aprovechados. Entonces dices, pues así mato 2 pájaros de un tiro. Dedico el primogénito que lo tengo que dedicar, lo tengo que ofrecer igual, entonces ya lo ofrezco como consagración. Y Dios dice, no, esto no es así. Esto es mío. A partir de ahí puedes dedicar, puedes consagrar, puedes ofrecer. Pero esto me corresponde a mí. ¿Entendéis? ¿Se entiende? Entonces, si miramos atentamente en el versículo 28, ahí al final, ¿vale? En el versículo 28, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Y cuando alguien habla así con el ísimo, hace un énfasis especial, ¿no? Esto quiere decir que es en grado sumo, en grado supremo. Y esto nos habla de la importancia que tiene para Dios cuando algo es dedicado a Él. Y hace una referencia a lo que los teólogos llaman la consagración para destrucción. Es decir, cuando Dios ordenaba que cierto pueblo fuese destruido o cierta persona debía morir, no había rescate posible. Esto lo vemos en el versículo 29, pero vamos a seguir. Aspecto número 3, la economía. Esto va de los versículos 30 al 34. Y aquí habla tanto del dinero en efectivo como de las cosechas. Porque en aquellos tiempos las cosechas, bueno, en aquellos tiempos sí, hoy. Que tú cuando miras los presupuestos generales del Estado, hablan del Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto abarca tanto el dinero en efectivo, sino que me corrija el economista, como el tema de los productos básicos. Trigo, maíz, esto sigue siendo. Las cosechas, aceite, todas estas cosas. Y establece Dios unos principios de rescate que nos da la pista de que esto para Dios también es muy importante. Y nos debe de llamar la atención de que haga tanto hincapié en los 3 aspectos. Por un lado, el patrimonio, por otro lado, los animales y las personas, y por otro lado, lo que más nos duele es que alguien dijo que lo último que se convierte en el creyente es el bolsillo, la economía. Y fijémonos que en el versículo 31, si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello.
Entonces, del valor de algo que quisiera ser rescatado, tenías que añadir, si valía 5, tenías que añadir una parte más. Entonces me saldrá más caro. Eso podría llegar a pensar alguien. Es que esa es la cuestión que Dios quiere destacar. Incluso en los versículos 32 al 33 vemos que sube un nivel todavía más alto. Se podía intercambiar, está hablando concretamente del animal, el animal consagrado, pero debía de tener el mismo valor y su razón de ser debía de ser la misma. Es decir, no que tú intercambies, tú tienes un animal, el primogénito de tus ovejas, y después lo intercambio por otro que tenga el mismo valor. O sea, le hace otro primogénito, ¿no? De las ovejas. Pero tú podías pensar, pues lo intercambio y este es para que la otra persona ofrezca ese primogénito. Y yo, el otro primogénito, me lo quedo para mí. No. Y Dios dice, no, señor, se intercambia porque tiene el mismo valor, tiene la misma, es sin manchas, sin defecto, tiene las mismas características, pero con el mismo objetivo, señores. Tú intercambias un animal, un primogénito para ofrecer a Dios, un animal dedicado, y lo intercambias, recibes otro animal, pero también tiene que ser para ser dedicado. No te lo puedes quedar tú. Porque los judíos son muy amigos del money y de todas estas cosas, ¿verdad? Pero no solamente los judíos, creo que nosotros también. Porque buscamos los tejemanejes para que todo barrer un poquito para casa y que nos quedemos, saquemos algún beneficio. Pues Dios dice, no, 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 no. Si tú intercambias un animal que has dedicado a Dios, lo intercambias por otro animal de las mismas características, del mismo valor y para el mismo fin. ¿Entendéis? Y la frase final es contundente. No podrán ser rescatados. Y esto lo podríamos simplificar de una manera muy sencilla. Señores, no se negocia. Con lo consagrado a Dios, no se negocia. Ahora vamos a ir a Eclesiastés capítulo 5. Vamos a ir un poquito más adelante. Eclesiastés capítulo 5. Porque esto podríamos llegar a pensar cualquiera de nosotros. Capítulo 5 y versículos 1 y 2. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Si alguno puede llegar a pensar esto. Será mejor estar calladito delante de Dios y no ofrecer cosas, no sea que me quede pillado. O, como dice Proverbios, que aquí haremos referencia un poco, capítulo 20 y versículo 25. Proverbios 20, 25. Dice, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de esto reflexionar. Repito, lazo le es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de esto reflexionar. Lo que Dios quiere que entendamos es que la consagración o los votos, esto también sería para hablar de los votos, están muy relacionados, los votos son muy, muy importantes para Él. Y es por esa razón por la que cuando consagramos algo o a alguien, ha de ser de una manera consciente, ha de ser de una manera considerada, ha de ser de una manera comprometida. Y esa es la importancia que Dios le da a este asunto. Pero también es algo de una manera voluntaria. Nadie te obliga.
Si tú haces un voto de consagración, si tú apartas algo, la consagración es poner, digamos, aparte algo, decir que esto es para esto de manera especial, específica y concreta. Pero lo has de hacer sabiendo lo que haces, siendo consciente de lo que eso implica y no diciendo, como hemos leído en Proverbios, pensar después, ostras, pero esto es demasiado. Haberlo pensado antes, chico. Y por los diferentes elementos que Dios pone aquí, podemos decir, de forma concreta, que la consagración es eso. Uno, para un servicio u objetivo concreto y específico. Dos, por un tiempo determinado y pactado o de forma permanente. Y creo que para la mejor asimilación de estos conceptos y la mejor aplicación para nuestras vidas, ¿verdad, Elizabeth de Israel? Que a veces cuando te explican las cosas, no, a mí me pasó ayer. Ayer me puse un poco nervioso porque estaban hablando de una pared allí en Moncortés y yo no sabía qué pared estaban diciendo. Y estaba preguntando porque no me hacía la idea de qué pared estaban diciendo que tiene humedad. Entonces, preguntaba, yo creía que era la pared exterior y resulta que era la pared interior. Y te pones así, esto. Hasta que no lo ves, como Santo Tomás, pues no entiendes. Bueno, pues creo que una de las mejores maneras de explicar las cosas o entender conceptos es viendo ejemplos. Esto lo usaba mucho el Señor. Pues esto es lo que vamos a hacer. Ejemplos prácticos en las mismas escrituras acerca de la consagración. Por ejemplo, en el apartado de las cosas. El caso, vamos a tomar diferentes casos. Y uno de ellos, el primero de ellos, es el caso de Acán. ¿Recordáis? Acán esto se encuentra en Josué capítulo 7. Dios había dado unas instrucciones muy claras, muy específicas, sobre las personas y las cosas de la ciudad de Jericó. La primera ciudad conquistada por Josué, que no hicieron nada, no tuvieron que dar un golpe de espada, simplemente tuvieron que dar vueltas a la ciudad todos los días y el último día 7 vueltas. Y tocar las trompetas y berrear como posesos. El último día. Los 6 días anteriores calladitos. Y cuando el último día tuvieron que gritar y cayeron los muros, que dicen los entendidos, que los muros no cayeron hacia afuera, que cayeron hacia adentro. Dicen los entendidos arqueólogos que desenterraron la ciudad de Jericó. Esto se lo escuché a un predicador, a Manolo Gago, allí en Orense, de la iglesia de donde provengo, que él había visto por un libro que él compró de arqueología, que decían los arqueólogos, que sorprendentemente lo normal es que un muro caiga hacia afuera, pero cayó hacia adentro. Y Dios había dicho, señores, no se toca nada de la ciudad de Jericó, salvo las cosas que van a ser para el tabernáculo. El resto, todo fuera. Personas, animales, todo eso fuera. No se toca nada. Bueno, pues este señor, al estar sacando las cosas que debían de sacarse para consagrar a Dios, vio un manto y vio un metal que reluce, que vuelve loco cualquiera, porque tiene un color que despierta, que es de color amarillo, chillón, que es el oro. Y vio estas cosas y dijo, ¿y esto de verdad que no se puede aprovechar? Y se lo tomó para él. Esto afectó al pueblo en la siguiente batalla contra la ciudad de Jai. Esto lo leemos en el capítulo 7 y versículo... Vamos a leerlo, que son 2 versículos nada más. Josué capítulo 7, versículos 10 al 12, dice... Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos,
sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de medio de vosotros. Pero, Señor, ha sido uno. Pues mirad cómo se toma Dios las cosas. Y esto es para tomárselo en serio. Continuamos. Otro caso. Este en el Nuevo Testamento. El caso de Bernabé / Ananías y Zafira. Aquí hay dos casos que tienen muy diferente resultado. Bernabé, el hijo de consolación, como le pusieron los apóstoles, que por eso le pusieron por sobrenombre Bernabé, y a partir de ahí vemos que Bernabé es una persona entrañable. Algo de esto nos ha estado explicando Andreu con los colaboradores del apóstol Pablo, ¿no? Bernabé y siguientes. Bernabé vendió una heredad suya. Trajo el precio y lo puso a disposición de los apóstoles para las necesidades de los santos. Lo entregó sin reservas. Él cogió el dinero, la bolsa, aquí tenéis, usadlo como dispongáis. Ananías hizo lo mismo. Tenía una heredad, vendió la heredad, pero cogió del precio. Pero lo llevó también a los pies de los apóstoles. Aquí está todo lo de la venta. Usadlo como queráis. Dio a entender que lo daba todo. Y notemos el detalle, ahí en el libro de los Hechos, notemos el detalle de que no habla de cantidades. Es curioso cómo escribe la Biblia. Es curioso cómo Dios relata las cosas. No habla de cantidades. Porque lo importante no es la cantidad. Lo que importa, lo que llama la atención, es que el apóstol Pedro, por iluminación del Espíritu Santo, le llama la atención y podemos notar la similitud con el caso de Acán. Vamos a leer el pasaje, vamos al libro de los Hechos. Vamos a leer lo que le dice el apóstol Pedro porque es muy concreta. Mira, Hechos 5, versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, lo que el apóstol le está diciendo es, vamos a ver, ¿la heredad era tuya? Sí. ¿El precio que quedaste era tuyo? Sí. Muy bien. ¿Y no podías hacer lo que te daba la gana con el precio? Sí. Pero no haciendo la apariencia de dedicar una cosa a Dios como que lo das todo y resulta que te has quedado una parte. Y Dios intervino ahí de forma muy seria. Ananías, al escuchar estas palabras, cayó muerto. Y llama la atención que es muy similar a Acán. Y luego el apóstol Pedro pregunta a Zafira. Y Zafira, que no sabía de que su esposo estaba muerto, da la misma contestación. Porque ahí Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? En tanto quiere decir, en el precio que Ananías había dicho que había dado. Y Zafira responde, sí, en tanto. Y Pedro le responde, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. ¡Pum! Y también cayó muerto.
Y normalmente se suele decir que como era el inicio de la Iglesia, Dios así actuó así de contundente. ¿En serio? ¿No será más bien porque sigue vigente el principio de la consagración? Pregunto. Porque hay, queridos hermanos, hay personas que dicen que ahora ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia. Sí, es cierto. Porque la ley establecía, haz esto y vivirás, es cierto. Pero hay principios que siguen estando vigentes. Y los principios en cuanto a que si dedicas algo a Dios, siguen estando vigentes. Y Dios sigue siendo muy serio con esto. Ahora, el apartado de las personas. Un caso que todos sabemos que lo hemos visto, pues, hace relativamente poco con Miguel Ángel. El caso de Ana con Samuel. Ana, la de la Biblia. Samuel, el de la Biblia, no el mío. El de la Biblia. Y en esta ocasión vemos como esta mujer oraba por un hijo y se comprometió con Dios a entregarlo, mayúsculas, para siempre. Y cuando dice yo lo dedicaré, literalmente, lo estoy mirando en el interlineal, dice yo lo daré. Y si vemos en el contexto en el que Ana entregó a Samuel, ¿a quién? Al sumo sacerdote Elí. Un hombre temeroso de Dios, pero un padre que no estuvo a la altura de sus obligaciones. Eso a mí me llama la atención. Porque todo el mundo sabía que los hijos de Elí no se comportaban bien. Era de dominio público. Y Ana dijo, no, si Dios me da un hijo, yo lo voy a entregar a Dios. Entregarlo a Dios era, en su caso, era entregarlo al sumo sacerdote, que era, digamos, la persona que explicaba la ley de Dios, que ofrecía los sacrificios, que intervenía, que hacía de mediador entre Dios y el pueblo. Entonces lo entregaba al sumo sacerdote. Pero es que resulta que el sumo sacerdote, aunque era un buen hombre, vamos a decirlo así, aunque era temeroso de Dios, como padre era un desastre. Ahí vas a entregar a tu hijo. ¿Qué va a aprender? A mí me llama muchísimo la atención. Ahora, como padres, a veces podemos cometer el error de decir, esto, por ejemplo, cuando hacemos las presentaciones de los niños, que no son bíblicas en el sentido estricto de, no hay una normativa que nos diga que debemos de presentarlo, no. Pero es una manera de seguir un poco el patrón que nuestro mismo Señor Jesús, aunque no somos judíos, fue presentado al Señor con 7 días. No, perdón, con 7 días no, con su tiempo, 7 días, creo que era. Y es una manera de establecer el compromiso delante de Dios y delante de las personas de educar al niño en los caminos de Dios. Entonces, pero eso implica el compromiso no solamente de los padres, sino también de las personas que están viendo, de que si ven a los padres que tienen algo que decir, de, oye, me parece que no estás siguiendo lo que la Biblia dice. Los padres han de escuchar, porque se han comprometido a ello. Deberían de hacerlo. Y si no, no presentes a tu hijo al Señor, no hagas un compromiso público. ¿Vale? Pero también ocurre a veces que como padres queremos que nuestros hijos lleguen a donde nosotros no hemos podido llegar. Sin entender que ellos, por una parte, han de tomar sus decisiones, porque son otra vida. Y por otro lado, queremos condicionar a Dios diciéndole en qué queremos consagrar a nuestros hijos. No funciona así. Vemos el ejemplo de Ana. Ana cogió, Señor, si me das un hijo, yo te lo dedico a ti. ¿Pero a qué? Yo lo entrego. De Dios es su responsabilidad. Y Dios premió a Ana dándole más hijos. Conocemos el relato. Dios le dio luego más hijos. Porque ella
cumplió su palabra. Ana entregó a Samuel sin saber cómo iría nada de su vida, sin condiciones y de forma total. Ahora, yo me acuerdo el caso de unos padres que dijeron, no, es que uno de nuestros hijos está dedicado al Señor. ¿Y qué vas a hacer? Predicador. Él va a ser predicador. Y hablaban con el niño, ¿tú qué vas a hacer de mayor? Predicador. Y el niño contestaba, porque a los padres les gustaba esto. ¿Sabéis qué ha pasado? Que no fue predicador. Porque cuando cometemos el error de consagrar a nuestros hijos o a alguna persona, cometemos el error de consagrarlo a algo concreto. No, señor. Quien ha de marcar la directriz de qué es lo que Dios quiere hacer con esta persona es Dios, no tú, ni yo, ni Loida. No podemos decir, mi hijo va a ser predicador. No, señor, mi hijo lo entrego a Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Pues no lo sé. Y esto como padres duele mucho. Y hablando en un terreno más material, vamos a decirlo así, más secular. Mi padre, por ejemplo, conmigo tuvo muchísimos chascos. ¿Por qué? Porque él lo quería por bien. Hoy es el cumpleaños de mi padre, por cierto. Él quería, de verdad, con todo su corazón, para que me fuese bien y para que no tuviese estabilidad y para que tuviese un trabajo que no forzase mi oído demasiado, que me sacase una oposición. Nunca. Al principio querían que yo estudiase una carrera. Nunca. Luego quiso que sácate una oposición porque así estás de... Nunca. Porque ponía, con todo el buen corazón y con todo el buen sentido, su esperanza de que llegase a donde él no pudo llegar. Mi padre podía haber estudiado. Mi abuelo tenía dinero. Y sin embargo, tuvo a trabajar. Era la época en aquella. No voy a entrar, pero yo vi las notas de mi padre en el colegio. Había un comentario que no me olvidaré nunca. Acerca de la actitud y la dedicación de mi padre en los estudios. Esto se ponía antes. Ahora se le da demasiado énfasis a cosas. ¿Sabéis cuál era la actitud de mi padre y su dedicación a los estudios? Suprema. Quizás no tenía una gran memoria, pero era muy constante. Quizás no tenía una gran inteligencia, pero era una persona que se ponía. Mi hermano sacó, en este sentido, esa característica de mi padre. Es muy constante. Pero podemos llegar a cometer el error de poner el objetivo de nuestros hijos donde nosotros no hemos llegado. No, señor, para consagrar a tu hijo a Dios, lo has de entregar, sin reservas, sin ambajes, y no se toca. Si lo entregas de verdad. Porque si no vas a causar, a la vista está, si no vas a causar una desgracia a tu hijo. ¿Por qué? Porque no va a cumplir tus expectativas. Muy probablemente. O vas a condicionar su vida. No, lo dejamos aquí. Porque esto no es un estudio sobre la familia, esto es un estudio sobre la consagración. Pero seguimos hablando de familia. Segundo caso de las personas. El caso de Jefté con su hija. Recordamos de este caso, todavía es más sorprendente, y más cuando pensamos que a Dios no le agradaban los sacrificios humanos como expiación por el pecado. Al contrario, que los dioses de alrededor del pueblo de Israel, que sí hacían esta clase de sacrificios. Por ejemplo, el dios Moloch, que era un dios, era una imagen de talla muy grande y que tenía los brazos así, ¿vale? Eran como una bandeja y allí eran puestos los bebés como Daniel en una ceremonia donde se tocaban unos tambores brutales a toda mecha para que los padres no escuchasen los llantos de los niños al morir abrasados. Y a Dios no le gustaban estos sacrificios. Y lo podéis
mirar en las Escrituras donde dice que Dios odiaba con toda su energía, por decirlo así, esta clase de sacrificios. Y sin embargo nos encontramos con el caso de Jefté, que podemos entender un poco cuando consideramos las palabras que hemos leído sobre las personas anatema que no podían ser rescatadas. Porque Jefté iba a ir a una batalla y Jefté le dice, si me das la victoria, el primero que venga a recibirme, yo lo ofreceré. ¿Sabéis quién fue la primera? Su única hija. ¿Y cuándo la vio? Hija, ¿cómo sales tú? Yo me imagino el corazón de su padre. ¿Por qué diría semejantes palabras? Y es por eso, por el tema de que Jefté hizo anatema al que les saldría al encuentro. O sea, era, digamos, maldito. Estaba condenado a muerte y no podía ser rescatado. Y es por esa razón por la que Jefté no pudo ofrecer un cordero en sustitución de la hija. Y tuvo que ofrecerla. Y la hija, que es un ejemplo precioso, le dijo a su padre, no te preocupes, dame 2 meses para ir a llorar mi virginidad con mis amigas por los montes. Y Jefté se lo dio. Y la hija fue por 2 meses por los montes a llorar su virginidad, porque no había conocido un hombre, no ha sido dada en matrimonio. Y volvió, y ella sabía que iba a morir. Impresionante. Pero Jefté y su hija sabían que echarse atrás podía acarrear consecuencias terribles. Y esto nos puede sorprender. Otro caso, en el apartado de las personas. Caso del matrimonio en 1 Corintios 3, 5. Y esto sí que lo vamos a leer, que son poquitos versículos. 1 Corintios 3, 5. 7, perdón. 1 Corintios 7, versículos 3 al 5. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y esto, notemos que está hablando de algo específico, como hemos dicho acerca de la consagración, por un tiempo determinado y acordado, además de con un objetivo concreto. Y es también una cuestión práctica y espiritual. Y muchas veces la cuestión de la abstinencia en el matrimonio es usado como castigo velado a la pareja, pero no para dedicarse a la oración. Ni acordado. Es unilateral. A veces puede llegarse a casos así. Pero cuando es de mutuo acuerdo y por un tiempo determinado y pactado y con un objetivo concreto, Dios dice, esto está bien, pero porque es así. Es una manera de consagrarse de una manera práctica, ¿no? Yo conozco el caso de un escritor que decía que cuando él tenía que terminar un libro, él hablaba con su mujer precisamente para tener un tiempo de abstinencia, para dedicarse por completo a escribir el libro. Dice, yo escribía 3 veces más rápido, porque estaba con toda mi energía puesta en acabar el libro. Ahora, acababa el libro, y chico, había que retomar donde esto, pero era algo pactado, determinado por un tiempo. Esto es algo muy práctico. Esto es algo de lo que forma parte también la consagración. Ahora, después de todo esto que estamos considerando, dejarme proporcionaros un poco de lo que Dios me mostró, que hizo que me quedase sin dormir una de las noches cuando estaba pensando y meditando para este mensaje. Dios dice que hay diferentes formas de hablar, pues hay veces que habla a través de los sueños.
Yo no tuve una revelación en el que vi ninguna visión, no fue nada místico. Pues alguno está pensando. No, pero sí que fue algo que no lo puedo describir. Pero hemos visto que la consagración es algo que se decide, que se aparta de manera especial, con un fin concreto y por un tiempo determinado. Ahora, hemos de considerar que en muchas ocasiones la Biblia habla de la soberanía de Dios, pero más concretamente de que toda la tierra, el continente con el contenido, podríamos decir, es suyo. Esto está en pasajes que os digo, si tomáis notas, Salmo 24:1, 50:12, Salmo 89:11, Primera de Corintios 10:26 y 28, donde se enfatiza que a Dios le pertenece toda la tierra por sus derechos como creador. Henry Ford, cuando construyó el primer automóvil, era de su propiedad. ¿Por qué? Porque lo había creado él. Vale. Entonces, Dios, como creador de los cielos, de la tierra, tiene unos derechos como creador. Y es de Jehová, es la tierra y su plenitud, dice la Escritura en varios pasajes que son los que os he puesto. Entonces, tiene unos derechos como creador. El continente y el contenido, todo es suyo. Por lo cual Dios podía exigir, como en la ley, que todos los primogénitos le pertenecían y, sin embargo, proveyó de sustitutos para su rescate, que esto es lo que hemos visto. Decir que esto ya se había establecido como principio, ¿con quién? El primer caso, con Isaac, en el monte Moría. Dios se revela a Abraham y le dice, Abraham, una noche también, entrégame tu hijo y ofrécemelo en el monte que te voy a mostrar, me lo ofreces en sacrificio. Yo me imagino a Abraham, ya mayor, después de haber tenido un hijo en su vejez, por un milagro de Dios, con su mujer ya vieja, y él también, ya no digamos, como decía Jaime, un esqueleto andante, y Dios le dice, después de tantos años, después de tanto llorar a Dios, después de tanto pedirle, Señor, cumple tu promesa, y resulta que a los pocos años de haber tenido el hijo, Dios se le aparece una noche y le dice, no, me lo ofreces como sacrificio. Señor, ¿por qué? Y en el camino, Abraham sube con Isaac a aquel monte. Y cuando Isaac le hace la pregunta, yo me imagino el corazón de Abraham palpitando. Tenemos leña y tenemos fuego. ¿Y el cordero? El cordero serás tú. Y cuando llega el momento de que Abraham ya está con el cuchillo para clavárselo, Dios provee un cordero, un sustituto. Porque sabemos, por el libro de Hebreos y por otros pasajes, que esto era una sombra o una señal que apuntaba a lo que iba a venir, o mejor dicho, a quién iba a venir. ¿Y de qué manera? Así que vamos a ver el caso de Cristo como el consagrado con mayúsculas, a ver si encaja con todo lo que hemos visto. Esto va a ser muy rápido, Cristo como apartado y dedicado para algo concreto. Vamos a leer en Primera de Pedro, porque esto sí que es importante leerlo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 21. Y si invocáis por Padre a aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Ahora escuchad bien. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, las características de lo consagrado, y ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para vuestra fe, para que vuestra fe y esperanza sean
en Dios. Es decir, Dios había consagrado ya un cordero. Esto es lo que quiere decir, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y pone desde antes de la fundación del mundo, porque nosotros que estamos sujetos al espacio y al tiempo, para hacernos una idea de que esto venía de antes, señores. Que a Dios no le fue una cosa que le surgió un problema y tuvo que poner un parche ahí para arreglar la situación con los seres humanos, que se le habían desviado. No, 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 no. Dios ya había destinado un cordero. Fue algo decidido, de manera consciente, concretamente y específicamente. Y esto es similar a lo que hemos visto de las tierras. Número 2, entregado sin reservas y por un tiempo determinado. No había cláusulas ni condiciones que pudiesen entorpecer la entrega. ¿Y esto a quién nos recuerda? A Ana. Dios entregó a Jesús sin reserva. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por cuánto tiempo? Hebreos 7:21 nos muestra: tú eres sacerdote para siempre. Sin reservas. Porque esto ya estaba anunciado, no viene en el Nuevo Testamento, sino que viene del Salmo 110, versículo 4, que dice exactamente lo mismo. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dios entregó sin reservas. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Número 3, Cristo no tuvo sustituto. Hemos visto en el versículo 33 del pasaje: no mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas. Final. No podrán ser rescatadas. Había determinados casos que vemos anteriormente, que sí que podían ser rescatados, pero podían ser sustituidos, pero con el mismo objetivo, ¿verdad? Y ambos debían de ser cosas sagradas o dedicadas a Dios. Debían de tener las mismas condiciones y características, ¿verdad? Si no, no podían ser intercambiadas. Tú querías cambiar un cordero que habías dedicado a Dios de no sé cuánto puede pesar un cordero, de 80 kilos, bien robusto, bien llenote. Y te viene uno, no, yo te lo cambio por otro más inferior. No, de las mismas características. Y no puede tener una oreja mala o una pata coja. No, 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 tiene que ser igual. En las mismas condiciones. Pero no podían ser rescatados. Y Cristo no tuvo sustituto. Es muy curioso todo esto y muy sorprendente cuando consideramos al Señor Jesús en este aspecto. No había sustituto. No había otro que pudiese igualar sus características. De ahí podemos comprender cómo el Señor le habló tan fuerte a Pedro cuando le reconvenía después de que el apóstol declarara: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro le dice después, unos versículos más abajo, Pedro le dice: Señor, ten compasión de ti, nada de esto te acontezca. Y Jesús le dijo, ¿qué le dice? Quítate delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo, que no entiendes las cosas. Tú pones la mira en lo de los hombres. Yo pongo la vista en lo que me dice mi Padre. Esto está en Mateo 16, versículo 16. Número 4. Y ya vamos terminando. Número 4. Cristo fue hecho anatema o maldición. Y esta verdad tan tremenda y tan profunda la trata el apóstol Pablo, sobre todo en profundidad, en la epístola a los Gálatas. Es un tema denso que no podemos ahora tratar, porque esto es carne de... Vamos, es para masticarlo. Pero el aspecto que vemos está en Gálatas capítulo 3. Esto sí que lo vamos a leer.
Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Moisés, de Abraham, alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Señores, Cristo fue hecho ¿qué? Maldición. O anatema, que es lo mismo. Y leemos versículo 29. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Pues Cristo, sorprendentemente, fue hecho maldición. No hay rescate. Por eso le contestó el Señor, siguiendo con la idea al apóstol Pedro de aquella manera. Por eso, cuando oró en el huerto de Getsemaní, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Y Dios qué hizo? Dios el Padre, ¿qué hizo? No contestó. ¿Pero qué hizo? Porque algo sí que hizo. Envió un ángel, ¿para qué? Para fortalecerle. No, que tienes que ir. Que no te queda otro remedio. Recordamos las palabras. Indefectiblemente ha de ser muerta. ¿Por qué? Porque Cristo fue hecho maldición, anatema. Y Jesús, al igual que la hija de Jefté, sabía que iba a morir. Y siguió adelante. Por eso y por esa misma razón nos encontramos más adelante en Apocalipsis capítulo 5, aquel que no había ninguno digno de abrir el libro y de desatar sus sellos, ni en el cielo, ni en la tierra, y un ángel le tiene que decir, y Juan se puso a llorar, porque no había nadie digno. Y uno de los ancianos le dice, no llores, hay uno. El león de la tribu de Judá. Y Juan se da la vuelta y mira y ve un cordero como sacrificado. El único digno, porque fue hecho maldición por nosotros, porque no había otro que reuniese las mismas características para que tuviese sustituto. No había, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No había nadie que reuniera todas esas características para tener un sustituto, para no tener que pasar por la cruz. Pues Cristo no tuvo sustituto, señores. No había rescate para el anatema. Y podemos, que esto es muy difícil de asimilar, vislumbrar qué era en lo que estaba pensando Dios cuando escribía. Mandó escribir el libro de Levítico y daba esas ordenanzas. ¿Por qué? Porque iba a venir uno que no tenía sustituto, que reunía todas unas características y que fue hecho maldición por ti y por mí, por todos. Y que indefectiblemente tenía que morir. Esto es lo que les chocaba al pueblo judío, que no entendían cómo el Mesías, que iba a venir en gran poder y gloria, pero resulta que el que decía ser el Mesías resulta que murió en una cruz. Y Dios lo entregó sin reservas, porque no fue solamente a morir, sino que pasó lo que pasó. En aquel proceso, 2 juicios, uno religioso, el otro político, maltratado por el camino, que ni te cuento. Hecho un guiñapo y muriendo desnudo allí delante de todo el mundo, donde el ser humano mostró toda su rabia, toda su crueldad, allí con aquel que era la luz del mundo. Parece una contradicción. Como dice el apóstol Pedro en aquel discurso en Hechos capítulo 3, me parece que es, vosotros matasteis al autor de la vida. Concluimos. Si Dios, que es todo suficiente, que sin tener necesidad de nada, que hizo todo esto de forma
recordemos, totalmente voluntaria, totalmente decidido, totalmente concreto. Y es normal que se ponga muy serio cuando habla de consagración, entre otras cosas, porque él hizo la consagración más grande por excelencia. Él apartó en la eternidad a aquel Cordero para que tú y yo pudiésemos llegar a acceder a su presencia. Y él lo hizo maldición para que no tuviese el rescate posible. Y él concedió de esta manera a toda la humanidad una oportunidad de poderse acercar ante el Dios de los cielos. Y es por eso que en un sentido amplio todos hemos de ser consagrados a Dios. Todos hemos de consagrarnos a Dios. Esto lo pone Romanos 12:1, ¿no? Así que os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o lógico. Es lo que corresponde. O debería de corresponder. Porque si vemos lo que Dios hizo, ¿qué menos? Pero también vemos que él se pone serio cuando habla de la consagración concreta, específica y determinada en el tiempo, debidamente meditada y de forma voluntaria. Y no se debe de hacer a la ligera. ¿Por qué? Porque Dios no lo hizo, ni se lo tomó a la ligera. Por esa razón. Así que no voy a entrar en las aplicaciones personales, porque eso es una meditación que debemos de hacer todos y cada uno. Porque Dios no nos puede mostrar algo que podemos dedicar a Dios, alguien que podemos dedicar a Dios, o algo concreto que podemos dedicar a Dios con un tiempo, de manera específica y concreta. Yo no sé lo que Dios te puede llevar a mostrar. Porque a Dios, su multiforme gracia, muestra a cada uno lo que puede consagrar a Dios, o lo que desea que se consagre a él. A lo mejor es un tiempo devocional que no hemos llevado muy bien hasta ahora, por ejemplo. A lo mejor es un dinero que Dios quiere que entreguemos sin reservas. Señores, aquí tenéis, usadlo como no lo sé. Esto hemos visto ejemplos. A lo mejor es una persona, un hijo, una encomendación para una obra. Esto hablan las Escrituras, hay más ejemplos. No, yo he traído unos pocos, pero hay más. A lo mejor es algo concreto. Pero si hagamos esto, pensemos que Dios, el ejemplo supremo que tenemos es lo que recordaremos en esta tarde, señalo el pan y el vino, o los instrumentos. Dios entregó su Hijo sin reservas, de forma integral, meditadamente. No fue un calentón. No fue algo que se le pasó por la mente de Dios y... No. De forma consciente. Y con una entrega total. Y por un tiempo que si no llega a ser así para siempre, ni tú ni yo estaríamos en la gracia de Dios hoy. O sea que creo, a mí me hizo muchísimo bien estar pensando en estas cosas. Las aplicaciones personales os las dejo. Pero si pensamos bien, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que Dios hizo por nosotros, todo lo que Dios está haciendo por nosotros, todo lo que Dios hará por nosotros, que esto también es otro tema bastante profundo. Creo que cuando pensemos en lo que podemos consagrar a Dios, cambiará nuestra perspectiva y nuestra manera de consagrar o dedicar algo, a alguien, lo que sea, lo que Dios nos muestre, hacerlo como Él lo ha hecho. Que el Señor os ayude, nos ayude a todos a seguir su ejemplo. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, porque ejemplo nos ha dado para que sigáis sus pisadas.
no nos pide que muramos en una cruz, pero que sigamos sus pisadas, su manera de consagrarse, creo que sí. Esto, Dios te va a hablar a ti concretamente. Dios me va a hablar a mí concretamente acerca de lo que Dios desea y cómo Dios nos muestra lo que podemos consagrar a Dios y lo que no, lo que hemos y cómo hemos de hacer las cosas. Que el Señor añada su bendición.